Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Yo voy a seguir con la bonita tradición de no hacer preguntas, aunque voy a hacer una petición. A ver, yo sostengo que no es una reforma al Poder Judicial, que es una revolución, y las revoluciones son un poquito brusquitas. Entonces, oponerse a ello es ocioso. Yo creo que nos ayudaría mucho, hubo varias intervenciones con preocupaciones de cómo fortalecer, por ejemplo, los requisitos, de dónde vamos a sacar a los integrantes del Poder Judicial, pues mayoritariamente el Poder Judicial, yo no veo de dónde van a salir. El juez que intervino, por ejemplo, si a mí me tocara que estuviera en campaña, pues yo votaría por él. Me parece que su definición fue muy clara, a favor de la justicia. Entonces, yo creo que lo que se está, hay un sector que se está trincherando en que, como si esto no, ya se decidió el 2 de junio, que se van a elegir todos los integrantes, todos los juzgadores, por voto universal, secreto y directo, muy probablemente el primer trimestre de 2025. Y también se plantea aquí, me sorprendió mucho que la representación sindical esté en contra de la austeridad. Aquí en el cuadro, en una orillita, pero no importa que esté en una orillita, está el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, que decía que había que vivir en la honrosa medianía, creo que sostenía. Y yo escuché argumentos en contra de la austeridad, inclusive de los ministros de la Corte, y casi me convencieron, y cuando los vi salir con el aparatazo de camionetas blindadas, de un policía abriéndoles camino y todo el asunto, dije algo no está funcionando bien. Vamos a ir al tercer foro sobre la reforma al Poder Judicial que se llevó a cabo en el Congreso local del Estado de México. Vamos a escuchar a este señor que ha sido jurista, ha sido catedrático, ha sido ministro, ha sido presidente de un tribunal. Amigos y amigas, vamos a deleitarnos con su discurso exquisito, con sus propuestas, muy buenas por cierto. Amigos y amigas, hoy les di un calladón de boca a todos aquellos jueces que están en contra de la reforma. Y también vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña, que inclusive le hace una mención en su discurso que da. Amigos y amigas, vamos a ir a estos videos y también vamos a escuchar un video de Xóchitl Gálvez, que ya nos tiene acostumbrados a decir o a escuchar puras tonterías de ella, que hoy está defendiendo a Norma Piña, pero amigos, ¿qué creen? No sabe ni defenderla. En lugar de ganarse al pueblo de México, seguramente el pueblo se enoja más con ella. Amigos, vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez primero. En las democracias se respeta la división de poderes. Basta de denostaciones en contra de la ministra Norma Piña. Basta de minimizar su cargo. Basta de agredirla. Si la agreden a ella, nos agreden a todas. Parece ser que la 4T, más que querer una justicia pronta y expedita para los mexicanos, quiere venganza contra el Poder Judicial, que ha sido equilibrio ante su autoritarismo. Les incomodan los contrapesos, ya que para el gobierno solo existe justicia si las decisiones favorecen sus intereses. ¡Qué incongruencia que la llegada de la primera presidenta de México se encuentre caracterizada por la hazaña de los representantes de Morena contra la titular del Poder Judicial! Que quede claro, la función de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte no es ser amiga del Ejecutivo ni del Legislativo, es garantizar el respeto a la Constitución y las leyes. Decir lo contrario es minimizar la función y profesión judicial, es continuar con la misoginia que hace tanto daño a nuestro país. Ahora vamos a escuchar el discurso de este juzgador del cual hizo referencia el diputado Fernández Noroña, e inclusive dijo que gentes o juzgadores como él, el diputado Noroña, votaría por ellos. Amigos y amigas, vamos a ir a este discurso. Nuestro último ponente, José Carmen Castillo
Ambriz, en su formación académica, cuenta con licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestría en Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y maestría en Administración de Justicia por la misma Casa de Estudios. En su experiencia laboral ha sido juez menor municipal, juez de primera instancia, magistrado del Poder Judicial del Estado de México, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en los Estados Unidos Mexicanos, magistrado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, director general de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, subsecretario de Justicia del Gobierno del Estado de México y actualmente es encargado de despacho de la Subconsejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos del Gobierno del Estado de México, además de ser catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México durante 12 años. Le damos uso de la palabra a José Carmen Castillo Ambriz. Buenas tardes a todos. Saludo con afecto a los integrantes del Presidium, al selecto auditorio aquí reunido, a los representantes de los medios de comunicación. Agradezco la invitación formulada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Los diálogos nacionales tienen por objeto la expresión de los diversos sectores de la sociedad en torno a esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Permítanme esta tarde manifestarme como encargado del despacho de la Subconsejería Jurídica y Derechos Ciudadanos del Gobierno del Estado, pero también por haber tenido la oportunidad de permanecer 36 años en el Poder Judicial de mi Estado, teniendo la oportunidad de ser integrante, el coordinador administrativo del Consejo de la Judicatura y posteriormente presidente del mismo Consejo. Esto me permite manifestarme al respecto. Sin duda, considero que por demás la reforma que se propone es acertada. Y permítanme referirme, en el caso concreto, a la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. A casi 30 años de su nacimiento, recordemos que el 31 de diciembre de 1994, con una iniciativa del presidente Zedillo, se creó para aquel entonces, una reforma trascendental al Poder Judicial. Se le suprimió a los señores ministros su antigüedad y se les nombró por 15 años. Se redujo el número de ministros de 21 a 11. Se creó el Consejo de la Judicatura y por eso les menciono que tiene por cumplir 30 años de existencia. ¿Por qué es acertada la sustitución del cambio de la Judicatura Federal? Primero, como ustedes recordarán, este Consejo tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Pero acontece algo. La reforma estableció que el Consejo de la Judicatura solamente regiría de los magistrados federales hacia abajo, de los magistrados de circuito. El Consejo de la Judicatura no tenía ninguna intervención, ninguna participación en el Senado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, considero que el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tenía a su cargo
la administración del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin tener un órgano de vigilancia. Entre otras cosas, considero que es acertada la sustitución del Consejo de la Judicatura, porque ahora esas tres funciones, la primera, que es de administración, se le otorga a un órgano administrativo judicial, y las dos restantes a un tribunal de disciplina judicial que se va a encargar de la revisión y disciplina del Poder Judicial. Pero algo muy importante, estos dos organismos ya van a regular desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia hasta el puesto más pequeño del Poder Judicial. Eso es la importancia y lo acertado de esta reforma. Debo comentarles que para mí, como les mencionaba, no existe duda que esta reforma va a prosperar, y por ello me dediqué a realizar un pequeño análisis de lo que es la iniciativa, lo que me permite hacer algunos señalamientos. Primero, creo que para muchos es necesario dar más difusión a esta propuesta de reforma. Es necesario que todos los ciudadanos estemos enterados de los alcances de la misma. Por eso yo exhorto a que hagamos uso de todos los medios masivos de comunicación para que llegue hasta los últimos rincones de nuestro país. En segundo lugar, como ya hice referencia, la reforma va a prosperar, pero me atrevo a decir que no basta la reforma al Poder Judicial. Es necesario que se haga igual reforma a las Fiscalías Generales de Justicia de todo el país y a los institutos de la Defensoría Pública. ¿Por qué? Recordemos lo que nos señalaba Couture, aquel jurista uruguayo muy destacado, que decía que en el proceso penal interviene una trilogía: el juez, el Ministerio Público y el defensor, y que entre estos tres entes debe haber una estrecha relación para que en los juicios cada uno haga lo que la ley le otorga como obligación, para que se llegue al conocimiento de la verdad en cada uno de los asuntos. De ahí mi atrevimiento a proponer que es necesaria también una reforma integral a las Fiscalías Generales de Justicia del país y a las Defensorías Públicas. Puedo ponerles como argumento, encontramos en muchos casos integraciones de carpetas de investigación con mucha deficiencia, que motiva que posteriormente los jueces decreten la libertad de las personas con la consecuente crítica de la ciudadanía. ¿Y qué decir de los defensores? Y formulo una interrogante a los señores legisladores: ¿será conveniente que los defensores públicos a nivel federal dependan del Consejo de la Judicatura, es decir, del Poder Judicial? ¿Podrán ser jueces y parte? ¿Por qué no le damos la autonomía que requieren los defensores públicos para que no dependan del Poder Judicial? Como hacía yo referencia, me voy a atrever a formular algunas observaciones a la iniciativa o a la propuesta de reforma. Fíjense ustedes que cuando se propone la reforma a los artículos 96, 97, 99 y 100, se establece que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como del tribunal al que se va a dar origen de disciplina judicial. Nos dice la reforma que serán designados por el voto ciudadano. Y nos dice también que para ello los representantes de los tres poderes propondrán a 10 personas para que aspiren a este cargo. Esa propuesta se enviará al Senado de la República, quien es el responsable o va a ser el responsable de llevar a cabo el proceso de elección. Muy bien. Sin embargo, me atrevo a sugerir, todo en aras y con la mejor buena fe del mundo, todo en aras de mejorar esta propuesta de reforma, debe establecerse que el Senado de la República tiene como obligación que en forma clara, puntual y rigurosa establezca una serie de requisitos que deban cumplir los aspirantes que sean propuestos por los tres poderes. Y algo muy fundamental, yo lo viví, señores, un juez y un magistrado no se hace de la noche a la mañana. Tendrá que capacitarlo y tenemos la obligación de que se capaciten. El Senado fundamentalmente de inicio. Entonces, ¿qué sugiero? Que ojalá antes de la propuesta las personas aspirantes acrediten haber aprobado un curso de capacitación riguroso sobre la materia a la cual van a ser propuestos. El que el Senado de la República esté consciente de la magnitud de las responsabilidades que se van a otorgar a estas personas. Y aún más, no permitamos que estas personas lleven constancias de escuelas patitos donde ya cursaron ese curso de capacitación. Considero que es necesario que el propio Senado de la República establezca los planes de trabajo para esos cursos y sea el mismo Senado quien aplique esos cursos de capacitación. Y veremos a la postre, señores, que en poco tiempo tendremos juzgadores que sepan aplicar el derecho y que tengamos la justicia que todos anhelamos. Otra propuesta que me permito hacer es en torno a la reforma del párrafo primero del artículo 98, que establece que cuando falta un ministro por un periodo mayor de 30 días o de un mes, la iniciativa, no sé por qué se anotó, pero se dice que el presidente de la República enviará una terna al Senado para que dentro de esa terna elija, o nombre, mejor dicho, para este momento, nombre al ministro interino. Si dejamos como está planteado, pues tal parece que vamos a dar vigencia a la ley que ahora estamos observando y que el presidente de la República va a conservar esa facultad de propuesta para la designación de ministros de la Corte. Como he mencionado, se va a dar origen a un órgano de administración judicial que va a ser el responsable no solamente de la cuestión de los dineros, sino también de controlar los recursos materiales, los recursos humanos. Por lo tanto, deberá ser este órgano de administración judicial el que haga saber al Senado, primero, que tiene una vacante, y segundo, que sea él quien proponga al Senado la terna para la elección de ese ministro interino. Si me permiten, también haré comentarios a la propuesta del párrafo tercero del artículo 94, donde se establece que se disminuye el número de miembros del Senado de 11 a 9 ministros
Y además, como todos sabemos, en la actualidad, la Corte actúa en pleno o en salas. Y la reforma dice que se suprima, que actúe en salas y actuará solamente en pleno. Y hasta ahí se quedó la propuesta. Debo decirles que en la actualidad el presidente de la Suprema Corte no integra salas, como antes recuerden que había las dos salas. Esto acontece en todos los estados. El presidente del Tribunal Superior de Justicia no integra salas. ¿Qué va a acontecer? Mi sugerencia respetuosa es que la iniciativa establezca con toda exactitud que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que actuar en pleno. De no ser el caso, fíjense ustedes, cuando vinieran las discusiones de los asuntos y que por la dificultad de muchos de ellos no se pusieran de acuerdo, y como el número es parte de los que integrarían el pleno, pues entonces quedaríamos en un empate de 4 votos a favor y 4 votos en contra. Sabemos que esto tiene solución. ¿Por qué? Porque se va a remitir el asunto a un nuevo magistrado para que haga una nueva propuesta y hasta que se convenzan. Todo esto va a traer como consecuencia, pues la tardanza en la solución de los asuntos. Por ello, mi sugerencia es que se concretice y diga que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrará pleno para que, valga la expresión, para que le entre al estudio de todos los asuntos. Pues quisiera hacerles más comentarios, ya nos limita el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Ahora sí vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña, que pone en su lugar a representantes del Poder Judicial con argumentos y firmeza. El diputado Fernández Noroña confronta a quienes no están dispuestos a perder sus privilegios y no entienden que es el pueblo, el soberano, y quien ya apoyó la reforma este 2 de junio, porque estamos cansados de tanta injusticia y de tanto atropello por parte del Poder Judicial, que si llegas a un juez y no tienes millones de pesos, seguramente no va a haber justicia para ti. Hoy hay la gran oportunidad de cambiar a este Poder Judicial, pero muchos de los juzgadores del Poder Judicial están poniendo obstáculos. Amigos, vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Yo voy a seguir con la bonita tradición de no hacer preguntas, aunque voy a hacer una petición. A ver, yo sostengo que no es una reforma al Poder Judicial, que es una revolución, y las revoluciones son un poquito brusquitas. Entonces, oponerse a ello es ocioso. Yo creo que nos ayudaría mucho, hubo varias intervenciones con preocupaciones de cómo fortalecer, por ejemplo, los requisitos, de dónde vamos a sacar a los integrantes del Poder Judicial, pues mayoritariamente el Poder Judicial, yo no veo de dónde van a salir. El juez que intervino, por ejemplo, si a mí me tocara que estuviera en campaña, pues yo votaría por él. Me parece que su definición fue muy clara, a favor de la justicia. Entonces, yo creo que lo que hay un sector que se está trincherando en que, como si esto no, ya se decidió el 2 de junio, que se van a elegir todos los integrantes, todos los juzgadores, por voto universal, secreto y directo, muy probablemente el primer trimestre de 2025. Y también se plantea aquí, me sorprendió mucho que la representación sindical esté en contra de la austeridad. Aquí en el cuadro, en una orillita, pero no importa que esté en una orillita, está el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, que decía que había que vivir en la honrosa medianía, creo que sostenía. Y yo escuché argumentos en contra de la austeridad, inclusive de los ministros de la Corte, y casi me convencieron, y cuando los vi salir con el aparatazo
de camionetas blindadas, de un policía abriéndoles camino y todo el asunto, dije algo no está funcionando bien. O vas a la corte y te encuentras, se dice que los trabajadores, que los de abajo son outsourcing. Las trabajadoras de limpieza, trabajadores de limpieza son outsourcing. Los trabajadores de vigilancia son outsourcing. Los más humildes son los más maltratados, deben ser parte del Poder Judicial y de las condiciones de trabajo generales. Yo aquí quiero plantear que se va a respetar absolutamente los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Faltaba más. ¿Cuál patrón sustituto? Pues si es el Estado mexicano su patrón y seguirá siendo, y tendrán que ser respetados los derechos plenamente, pero creo, y esa es la petición, que nos ayudaría mucho si nos plantearan a ver qué políticas de austeridad. Aquí alguien inclusive se atrevió a decir que no se respetaba el presupuesto solicitado por la Corte. No, pues no se respeta ni se le falta el respeto, ni se deja de respetar. Es potestad exclusiva de la Cámara de Diputados decidir el presupuesto de la nación. Entonces, y esa es una definición del marco constitucional. Entonces yo cierro planteando, hay los fideicomisos. El Poder Judicial pudo hacer su reforma y no quiso hacerla, se negó a hacerla, paró la que iba en camino. Bueno, pues ese es un hecho que se tiene que asumir. Dijo la presidente de la Corte, la ministra Norma Piña, el fideicomiso de 20 mil millones que vaya para Acapulco, ¿estamos de acuerdo? Revisémoslo luego. Nada, no dieron ni un centavo partido a la mitad, no puede ser. Cierro planteando. Yo soy diputado federal, ya me salgo en agosto. Dicen que nos van a dar, no nos van a dar más que las gracias. No llevamos ningún retiro. Yo no me atiendo en el ISSSTE, me atiendo en el Seguro Social. Y ahí me seguiré atendiendo. No se les va a caer el pelo a los hombres que se atiendan en el Seguro Social. Es un buen servicio. Y hay que mejorarlo, hay que ir ahí para que hagamos señalamientos de cómo mejorarlo. Yo creo que hay que ajustarnos a la nueva política, a la nueva dimensión y respetar, termino, la exigencia del pueblo de México del 2 de junio, que no solo votó mayoritariamente por nuestro movimiento, sino en las encuestas que se hicieron hasta el 90% está de acuerdo en que una reforma al Poder Judicial, 80% está de acuerdo en que se elijan. Entonces, no hay más que cumplirle al pueblo de México, y mi petición es que quienes nos están ayudando en estos foros nos hagan llegar reflexiones, propuestas que enriquezcan lados ciegos, como los que aquí se han planteado. Faltan las fiscalías, yo creo que hay que hacer una defensoría del pueblo, falta en el ámbito laboral, falta en el ámbito agrario. Díganos cómo fortalecemos la austeridad. Entonces hay muchas cosas por hacer y será ideal que lo hagamos de manera colectiva. Muchas gracias por su atención.